voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha, ya no puede caminar. Grabando. Ya. ¿Que lo puse ahí? Bueno, esta información es de la hacienda que antes se llamaba Telayupa. Era la hacienda de aquí que ahora es la Y. Bueno, le decimos la griega, pero la hacienda de aquel tiempo se llamaba Telayupa. Esa hacienda se construyó en 1801 en un lugar que pasaba mucha agua, que le nombramos en un tiempo la Hacienda Vieja. Esa Hacienda Vieja, yo todavía llegué a ver las paredes ya viejas. Entonces, en ese tiempo fue cuando se construyó esa hacienda en 1801. Pero hubo día que, como era pasada de agua, había muchas inundaciones y tuvieron que cambiar esa hacienda para donde está ahora. Se cambió la hacienda donde está ahora en 1879. Y cuando hicieron ese cambio de la hacienda Telayupa, los encargados de allí no sabían cómo ponerle y descubrieron dos calles principales en la hacienda que ahora es la griega. Pero al descubrir las dos calles dijeron, mira, aquí están dos calles que forman una Y, así le vamos a poner aquí la nueva hacienda, la Y. Así es que el nombre de la griega de ahorita, de la actual griega, no es la griega, es la Y. Nomás que le quitaron la I y nomás le dejaron la griega. Por eso se llama la griega, pero su primer nombre fue la Y o es la Y. Los primeros patrones de la hacienda de Telayupa fueron Vicente Espinosa. No puedo dar las fechas, cuánto tiempo duraron, pero sí puedo dar la información quién siguió después de Vicente. Después de Vicente Espinosa siguió uno que se llamaba, o que se llamó José María Robledo. Después de José María Robledo compró la hacienda uno que se llamaba Francisco González Cosío. Después de Francisco González Cosío pasó la hacienda a manos de unas mujeres, dos señoritas que se llamaban, una de ellas se llamaba María Isabel Lozano, la otra se llamaba María Teresa Lozano. Después de esas dos señoritas o dos señoras, pasó a manos de un señor que se llamaba Víctor Meirán. Fue el último dueño de esta hacienda. Entonces, últimamente esa hacienda llegó a ser, pasó a ser ejido, esa hacienda. Para cuando esta hacienda pasó a ser ejido, ese sí tengo la fecha, fue en 1960. Para ese tiempo ya existía otro ejido que se llama San Francisco la Griega. El ejido San Francisco la Griega, ese fue formado, adoptado en 1936. Para cuando se formó el ejido último que se llama Loma de la Griega, ya San Francisco, lo de la Griega ya existía. Entonces, últimamente, pues ya se le quedó
la Y. Eso es una parte de la historia de la hacienda de la Griega. No sé si quieran otra información más tocante a lo que es también de la misma de la griega, ¿verdad? Lo que es la historia de la griega. Tengo más cosas aparte de la hacienda. Tengo también en mente y puedo darles a saber cuándo se coronó la Santísima Virgen de Guadalupe por primera vez. Esa coronación de la imagen de Guadalupe se coronó por primera vez en 1950. La primera coronación fue en La Cañada, la segunda en Palo Alto, la tercera en Calamanda y la cuarta en La Griega. Entonces, en esa coronación participaron, o sea, los padres que celebraron la misa. Yo los conocí. Uno de ellos se llamaba José Luz Mendoza, el otro se llamaba José Antonio Gutiérrez. Esos dos sacerdotes fueron los que celebraron la coronación. Tengo entendido que ellos fueron los que tomaron ese acuerdo entre ellos, porque en aquel tiempo los sacerdotes o el sacerdote que celebraba aquí la misa era de La Cañada, no había parroquia en Navascala, eran nada más en La Cañada. Esos padres estaban en La Cañada y en aquel tiempo ellos tomaron un acuerdo que se coronara la Santísima Virgen de Guadalupe aquí por primera vez, pero como el municipio, la cabecera del municipio era La Cañada, tuvo que coronarse primero allá, pero en todas partes se coronó. No les puedo dar todos los nombres de las comunidades, pero lo que sí les voy a decir es que todo lo que fue el municipio del Marqués, todo hubo coronaciones, nomás que no tengo en mente una por una, nada más las 4 primeras, pero en todo el municipio se coronó la Virgen. En esa coronación de la Virgen participaron algunas personas aquí como damas, como chinas poblanas, algunas personas que no noté en esa historia, porque yo ya relaté la historia, pero se me pasaron algunas personas que yo no me daba cuenta, pero voy a mencionar siquiera las que me acuerdo que las vi yo participar en esa coronación. Una de ellas fue Socorro Hernández, todavía vive la muchacha, no es que está muy enferma. O la otra fue Josefina Robles Farfán. La otra fue Esther Valencia Robles, hermana de Josefina. La primera que fue Socorro, no mencioné su apellido, se llama Socorro Hernández, o no sé si lo mencioné, pero es Socorro Hernández. Esas personas son las que participaron aquí como damas, como chinas poblanas. Entonces, en ese tiempo ya estaban los encargados de las fiestas patronales, pero no fueron los primeros, ya habían pasado otros, porque los primeros de las fiestas patronales eran otros, los voy a mencionar más adelante. Ahorita nomás voy a mencionar quién fueron los encargados en ese tiempo de la coronación de la Virgen. Los encargados de ese tiempo fue don Manuel Robles Martínez, Paulino Ramírez, Emilio Jiménez y Leonardo Emilio Jiménez, parece que nomás 4. Bueno, entonces esos fueron los que se encargaban en ese tiempo de organizar las fiestas patronales. También en ese tiempo si se hacía la fiesta en aquellos años
de 1930 para adelante se hacían las fiestas pues más pronto, ¿verdad? Más pronto. Bueno, ahorita ya me estoy metiendo a lo que son las fiestas patronales, porque ya más o menos di una explicación de la coronación de la Virgen, ya di una explicación, ya di una información de qué fueron los encargados los que se encargaban de las fiestas patronales, pero ahora me voy a meter ya a las fiestas patronales. ¿Cómo fueron en aquel tiempo las fiestas patronales? Las fiestas patronales de 1930 para adelante, tengo entendido que la fiesta se celebraba aquí en la Griega el día 12 de diciembre. Unos años se celebró en esa fecha, pero después pasó a celebrarse el día 15 de diciembre. Pero esa fecha del día 15 no duró mucho, porque luego empezaron a celebrarla el día 30, el día 1 de enero. Desde el día último de diciembre empezaron pues ahora sí que a preparar la fiesta. Pero fue ya en últimos años. Fue cuando ya fue la coronación de la Virgen. Entonces, les voy a platicar algo, cómo se hacían las fiestas anteriormente, antes de la coronación de la Virgen. Más o menos en aquel tiempo de 1930 para adelante, las fiestas se hacían como ahora, se pedían cooperaciones. Yo tengo en mente con cuánto se hacía una fiesta, qué cantidad de dinero se gastaba o se necesitaba para sufragar esos gastos. Una fiesta de esa categoría, como las que se hacen ahora el día 1 de enero, que en ese tiempo se hacían el día 15 o el día 12 de diciembre. Entonces, el costo que se hacía en ese tiempo era de 7,000 a 7,500. Era más o menos lo que se ocupaba o lo que se gastaba. ¿Cómo se juntaba ese dinero? Lo tengo presente porque yo lo viví, yo lo viví. Se juntaba el dinero con cooperaciones de la gente. En ese tiempo aproximadamente la Griega tenía más o menos 100 padres de familia aquí en la Griega. Entonces cada padre de familia cooperaba con 5 pesos de limosna. Pero no obstante eso, cada 8 días sacaban la imagen de la Virgen a colectar como ahora. Y yo, pues como joven que me gustaba andar en las fiestas, en ese tiempo hacían kermeses que les llamaban jamaicas, pero eran kermeses, más que nosotros las nombramos jamaicas. Allí se juntaba en esas jamaicas o en esas kermeses, se reunían fondos, porque allí hacían sus kermeses, allí organizaban casorios de los jóvenes, organizaban pues, muchos eventos allí, vendían antojitos y andaba un grupo de guitarristas tocando en cada puesto. Y bueno, se reunía dinero. El dinero que se reunía cada kermés, me acuerdo bien, eran 50 pesos. Porque yo me gustaba mucho andar por ahí del trametido, viendo las personas que organizaban eso. Yo hasta me acuerdo quién era el que organizaba o que se ponía al frente de organizar la kermés para reunir el dinero, para estar allí, que él hacía como de juez para casar a los jóvenes. Ese señor se llamaba José Hernández y ya se murió. Entonces yo me arrimaba por allí y escuchaba y le decían allí, ¿cuánto juntamos, José? ¿Cuánto juntamos? No, mira, aquí está este y este y este. Eran 50 pesos en cada vez que se hacía una kermés. Otros 50 pesos que juntaban cada 8 días, el día domingo, con la imagen que salían a colectar a la cuadrilla. Y otras cooperaciones que daban algunos señores que se habían ido de aquí de la Griega a vivir a la capital o digo, a México. Venían cada año a la fiesta. Cada año venían a la fiesta y cooperaban algunos con 100 pesos, con 200 pesos,
más otras personas de aquí de las comunidades vecinas, circunvecinas, que también daban su cooperación de a 100 pesos. Y así reunían. Esa era la manera de reunir fondos y llegaban a cabalar esos 7,500 para sufragar las fiestas. Pero lo más curioso para mí, lo que más les va a caer como de novedad, como algo así, ¿verdad? Que no teníamos aquí en nuestra comunidad ni siquiera una banca o sillas para sentar los músicos cuando venían a tocar aquí. Con trabajos conseguían 3, 4, unas sillitas por ahí para que se sentaran los músicos. Pero esas sillas nomás las ocupaban cuando estaban allí en la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque anteriormente no sacaban la música a otro lado como ahora a veces la sacan, que se la llevan a darle desayuno en las casas, que se la llevan a darle de comer en las casas, que se la llevan al lienzo charro para, pues ahora sí que para darle alegría a la fiesta del lienzo charro. En ese tiempo la música permanecía nada más en la iglesia. Bueno, pero como les digo, lo más curioso es esto, que no tenían en qué sentar a los músicos. En ese tiempo, el día último de diciembre, se acostumbraba correr gallo, como ahora todavía se acostumbra. Y en eso de correr el gallo, pues también se juntaban un grupo de mojigangas, un grupo de flashicos, para que divirtieran la gente el día último de diciembre, que parece que todavía los flashicos todavía siguen funcionando. Luego el día primero ahora últimamente el día 1 de enero, ya me pasé, al día 1 de enero. Entonces, ya el día 1 empiezan ahora, ¿verdad? Ya la fiesta el día 1 de enero. Ese día hay hay una misa, celebra una misa con el señor obispo. Desde 1950 para acá se celebra esa misa con el señor obispo. El día 1 se hace la misa, luego viene en el día el palo encebado, por allí algunos eventos. Pero, pues la verdad, todo ha venido cambiando, porque ahora ya vienen juegos nuevos, ya vienen pues muchas cosas, ¿verdad?, nuevas pues ahora sí que engrandecer la fiesta. En aquel tiempo, cuando se hacían las fiestas el día 15, el día 12 de diciembre, venían pocos juegos, no sé explicarme si se llaman mecánicos, tirotécnicos, no sé, ¿verdad?, pero jueguitos de esos. Yo hasta me acuerdo quién fue el primer señor que trajo sus juegos mecánicos, sus juegos tirotécnicos. Se llamaba Lodegario Solórzano. Ese, cuando empezó a venir, yo me acuerdo que él empezó a venir pues ya un poco tarde, más o menos como en 1956, 55, o a lo mejor un poquito antes, no recuerdo bien. Pero ese señor al principio nomás traía una ola que le nombraban la ola giratoria, pero esa ola giratoria no trabajaba con motor, la trabajaban a mano. Le daban vueltas así, con 2, 3 peones allí, hasta yo anduve allí divirtiéndome en esa ola. Yo también me arrimaba y le daba vuelta, porque le dábamos vuelta y en rato nos colgábamos ahí de la ola y nos paseábamos. Ahora sí que nos divertíamos. Y esa ola venía acompañada de un carrusel que le nombraban caballitos para los niños. También venía allí entre los juegos, para revuelta en los juegos, un trenecito, sillas voladoras. Eso es lo que venía al principio. Y después ya trajeron que el remolino chino, después que ¿cómo se llamaba? La montaña rusa,
y así, más cositas. Pero eso fue en aquel tiempo. Entonces, vamos a seguir con lo de cuando se hizo ya que se cambió la fiesta el día 1 de enero. Vamos a seguir con eso. El día 1 de enero termina en las últimas horas del día se quema un castillo. Desde el día último de diciembre se quema uno en la iglesia. Luego el día 1 de enero se quema el otro la noche. Más o menos el del día 31 se quema a las 12. El del día 1 se quema a las 10:30 o 11 de la noche. Y el día 2 hay otro castillo. Eso ya viene desde el año de 1950 para acá. Luego, también, ¿verdad? Se hace también el castillo, a veces el día 3, pero pues eso, a veces se hace, a veces no. Entonces, pero lo más curioso que se me había pasado de anteriormente es que allá en la capilla se hacía el baile empezaba a las 10 de la noche y acababa a las 12 de la noche. Se les llevaba de cenar a los músicos más o menos como a las 9 de la noche, para que a las 10 ya empezaba el baile. Pero, ¿qué creen? Como les dije hace rato, no había sillas para sentar a los músicos. Se oye muy, pues para mí es una cosa rara, ¿verdad? Pero bonita. Se sentaban en los órganos. En el tiempo aquí en la griega había puras cercas de órganos. Había muchos órganos y cortaban los órganos y los llevaban allá a la capilla para que se sentaran los músicos, porque no había bancos, no había bancas, no había sillas. Se sentaban en los órganos y ponían su plato para comer abajo en el suelo. Fíjense nomás cómo se veía, ¿verdad? Eso, un poco triste, un poco, pues sí, pero de todos modos nos divertieron muy bonito. Entonces, ahora últimamente, ¿verdad? Pues ya cambió mucho, ya tenemos, pues, vamos a decir, muchas comodidades. También quería platicarles algo de en qué tiempo se hizo o se puso aquí el pozo de agua potable, el primer pozo. Eso es muy importante que la gente sepa. El primer pozo de agua potable aquí se instaló, o sea, lo perforaron en 1966, perdón. Pero antes del primer pozo de agua potable, también tenían que prevenir primero lo de la luz eléctrica. La luz eléctrica se puso el primer poste aquí en 1965. Para eso de la luz se tuvo que hacer una cooperación. Cada padre de familia tuvimos que cooperar. Esa cooperación se organizó en 3 categorías. La primera categoría era de 50 pesos por padre de familia. La segunda categoría era de 100 pesos y la tercera categoría era de 150. Pero sí se hizo, o sea que vino la posibilidad de que se pusiera esa luz. Ese fue en 1965. Y al año solicitamos el pozo de agua potable, que todavía tengo en mente qué autoridad o qué gobernador nos dio ese apoyo para ese pozo. Todavía lo tengo en mente. El gobernador que nos dio el apoyo para ese pozo, no sé si todavía viva, pero se llamaba José Manuel González Cosío. Mejor dicho, Manuel González Cosío. A lo mejor no tenía el nombre de José, pero sí era Manuel González Cosío. Ese señor, yo no me daba cuenta cuando fuimos a verlo que nos diera el apoyo para ese pozo. Él nos platicó que él había sido nacido aquí en la griega, que su papá de él había sido uno de los patrones que mencioné antes allí en la historia,
que era Francisco González Cosío, que se había sido su papá. Y que por eso el primer ejido aquí le pusieron San Francisco la Griega. ¿Por qué? Porque así se llamaba el dueño de la hacienda en ese tiempo. Y tengo todavía, pues ahora sí que en mente, que ese fue el que nos dio el apoyo para el paso de la potable en 1966. Bueno, entonces, pues por ahí está la historia ya escrita, ¿verdad? Más completa que lo que estoy hablando. Pero les voy a seguir platicando todavía lo poquito que me acuerdo que relaté yo en la historia. Está por ahí. Que todavía tengo una copia. Les voy a relatar todo, les voy a informar qué es lo que también le puse a la historia. También le puse a la historia ahí, cómo eran los techos de las casas, o de qué eran las casas anteriormente. Ahora sí que en mi juventud, cuando yo era joven. En aquel tiempo las casas eran de romerillo, rama, más que se llamaba romerillo. Otras eran de chotón. Nosotros le nombrábamos choto, pero según en la historia le pusieron chotón, porque es el mero nombre. Era el techo, y más o menos los muros, que vamos a decirle los muros como si fueran paredes, eran de órganos. Del piso para arriba le poníamos, cuando mucho, lo de 1 metro, o 1 metro 20 centímetros, o 1,10 de órgano. ¿Para qué? Para que no pegara el techo en la tierra y no se nos fuera a quemar el techo de la casa con la lumbre que hacían las mamás a la hora de hacer su comida. Por eso le poníamos los órganos abajo. Y en medio hacían el fogón, que en ese tiempo no se usaba ni hornilla, no se usaba estufa, no usaba nada de eso, puro fogón, con leña. Así hacían lo que hacían las mujeres en su casa. Y hacíamos el fogón en medio de la casa para que subía la llamita, pero en medio no quemaba la casa. El piso de las casas eran de pura tierra. No había tampoco manera o no había posibilidad de hacer un piso de cemento como ahora. La gente estaba pobre, no le alcanzaba, y tampoco teníamos lo suficiente para comprar una cama. Nos dormíamos en petates. Con trabajos compramos un petate, unas 2 cobijitas, que no le nombrábamos cobijas, le nombrábamos tilmas, cobijitas sencillitas. Pero pues con eso nos la pasábamos. En ese tiempo el vestuario de la gente era de calzón de manta y camisa de cambaya, o también de manta. Aquí nos enredábamos por delante, de aquí de la cintura para abajo, un trapo blanco de manta que le nombrábamos pateo. Sí le nombrábamos ese trapo. Y pues ahora sí que no por nada, pero yo todavía llegué a vestirme así, con calzón blanco, así, calzón largo hasta abajo. Nomás que no duró mucho tiempo, apenas duraría como unos 2 años, o 3 cuando mucho, cuando ya se acostumbró el pantalón. Esa era su manera de vestir de la gente. Entonces también les voy a informar cómo se curaba la gente. En aquel tiempo no había doctores suficientes como ahora. Sin embargo, las enfermedades siempre ha habido. Esas todo el tiempo ha habido. A lo mejor ahora pues ya rindieron más las enfermedades, ya hay más enfermedades, pero en aquel tiempo también había. En aquel tiempo la gente se curaba con puras hierbas caseras, de plantas. Las mujeres que les nombramos, vamos a decir, a lo mejor se llama la palabra, partulientas, o sea, las que daban a luz a sus niños. Esas no había manera de que las lleváramos a curar a la ciudad. Primero porque no había doctores suficientes, pero más que todo no tenían dinero la gente. Entonces se curaban con... Había personas en la misma comunidad que eran curanderas, les nombraban curanderas. Esas curanderas atendían a las mujeres en sus partos, les daban
algunas hierbitas cocidas, les ayudaban. Y de esa manera era como, pues ellas salían de su apuro, de su enfermedad. Cualquier enfermedad que tenían, por ejemplo, en aquel tiempo había muchas, bueno, no muchas, yo no conocía muchas enfermedades, pero algunas se enfermaban que de gripa, que de fiebre, a veces dicen que fiebre de Malta, o de los bronquios, o algo de esas enfermedades, ¿verdad?, que pegaban. Pues con puras hierbas cocidas se curaban y se aliviaban. Entonces, eso era, pues ahora sí que eso fue la manera de sobrevivir, porque no les alcanzaba para irse a curar con doctor y casi no había doctores. Pues ya ahorita, pues como que ya se me acortó un poquito la memoria, no sé si se me quedó algo por allí que explicarles de esa historia, pero de la historia que tengo relatada, y tengo unas copias, pero si ustedes todavía quieren una información aparte de esa historia que casi nomás relaté, como quien dice, pues todo lo que ya dije ahorita, ¿verdad? Pero hay otras partes que no las metí en la historia. Si ustedes gustan, voy a informarles otras cositas más que sé de lo que hubo en aquel tiempo en mi juventud, cuando yo me di cuenta. Les voy a platicar algo de lo que se rumoró mucho y mucha gente me han preguntado. Ya con esta vez van a ser 3 veces, o son 3 veces ya que me vienen a entrevistar para esas cosas. También ahorita les voy a platicar de lo que era, lo que se rumoraba de La Llorona. Muchas gentes que no conocieron, o más bien no se dieron cuenta de La Llorona, como que no lo creen, pero eso fue cierto. Fue cierto que sí existía La Llorona. Y yo no digo que la vi palpablemente, pero le escuché el llorido. Lo que pasa es que no la vi porque no tuve valor de levantar la cabeza a la hora que pasó junto de nosotros. Yo andaba en la parranda con mis amigos en aquel tiempo cuando yo tenía 17 años. Aproximadamente, le voy a decir en qué tiempo fue. Más o menos fue en el 52. Todavía existía la rumoración de La Llorona. Entonces esa vez andaba yo en la parranda con mis amigos. Yo en ese tiempo ya me gustaba cantar canciones así en los callejones, no sé, más líricamente, sin guitarra, sin nada. Y estábamos cantando en una esquina de una cerca de órganos en aquel tiempo, que había muchos órganos. Cuando vimos chillar La Llorona en la entrada de un callejón que estaba al lado del oriente de la cuadrilla. Y luego les dije, oye, por ahí viene La Llorona. En aquel tiempo no había ambulancias como ahora que hay ambulancia, ¿verdad? Y se oye a veces que chilla la ambulancia. Pues en ese tiempo no había nada de eso. Entonces oímos bien clarito que chilló La Llorona. La Llorona chillaba igual que lo que chilla ahorita una ambulancia. Así como chilla la ambulancia, el carro que trae ese sonido, así chillaba La Llorona. Pero en aquel tiempo no existía la ambulancia. Entonces, les digo, ahí viene ya chilló más cerquita y más cerquita. Y dicen mis amigos, ¿qué? ¿Nos esperamos a verla? Les dije, no, a lo mejor no vamos a resistir verla, pero todos nos vamos a esperarnos a ver. Cuando ya compremos que viene aquí cerquita, pues vamos a esperar de barriga, porque no vamos a aguantar verla. Yo sé que es esa cosa, no, nadie la aguanta verla. Bueno, ya cuando comprendimos que venía cerquita, nos tiramos de barriga ahí, donde iba a pasar, por una donde iba a pasar. Y digo que lo compruebo que sí era ella, porque ya cuando pasó, obra de Dios, cuando pasó ahí no lloró, si no a lo mejor nos moríamos de susto un rato, pero no lloró cuando pasó ahí, cuando pasó junto a nosotros, pero sí se oyó el ruido o el paso de una mujer. Bueno, digo que era una mujer porque ya cuando pasó
se nos ocurrió prender un cerillo y ver ahí donde iba pisando. Allí estaba marcado el pie de una mujer que tenía aproximadamente 40 o 45 centímetros de largo. Y por eso pensamos que sí era la Llorona, porque lo vimos, en primer lugar lo vimos chillar. En segundo lugar, ¿qué mujer tiene un pie así de grande? Y luego iba descalza. Bueno, entonces yo también estaba seguro que sí, porque un amigo mío, antes de que me pasara esa experiencia, él me había platicado que él sí la vio palpablemente, que él hasta la abrazó una ocasión, pensando que era su novia. Así que él fue a ver a su novia y en lugar de la novia salió la Llorona y la abrazó, pero dice que al tiempo que la abrazó volteó la mujer y le aventó chispas del hombre y él cayó muerto un rato. Por eso digo que sí era la Llorona. Y así como yo le platiqué después a él que lo oí chillar, esa es la Llorona, dijo, a mí yo sí la vi probablemente. Por eso estoy seguro que sí era la Llorona. Bueno, entonces, ya les platiqué algo de la Llorona. Ahora si quieren, les puedo platicar también algo. Que hay gentes también que se preocupan o quieren saber si hay o si existió o no existió eso de las brujas. También esa es una leyenda que hay gente que sí lo cree y gente que no. También eso de las brujas, pues yo eso sí no les voy a decir que yo las vi, pero sí hubo gente que me platicó que sí las llegó a ver. Las brujas eran mujeres, pues ahora sí que como cualquier mujer, nada más que ellas dicen, ¿verdad? Según dice la leyenda, que ellas nacieron desde su nacimiento, estaban acostumbradas a alimentarse con pura sangre humana, sangre de los niños, que comían comida, pero muy poca, y ellas no acostumbraban comer sal en su comida, además que comían poca comida, casi no comían. Entonces, ellas, su alimento era la sangre humana. Dicen que esas brujas estaban, ahora sí que, ¿cómo se diría? Tenían contacto con el diablo, porque dice que tenían su fe, pues ahora sí que muy arraigada con el diablo. Ellas dicen que para evitar de salir a tomar sangre, pues ahora sí que a traerse a los niños, a matarlos y chuparles su sangre, dice que ellas se ponían unas alas de unos pedazos de petate y se sacaban los ojos y le quitaban los ojos a los gatos y se los ponían ellas, y los ojos de ellas los guardaban en el fogón, los tapaban con rescoldo y le ponían unos tenamachcles, que así le nombraban las piedras donde sentaban las ollas de frijol. Entonces, dice que se subían arriba de las casas. Allí estaban las casas, como les dije yo, en la otra parte de historia, las casas de romerillo, las casas de rama, tenían arriba un palo atravesado así, donde pegaban los dos techos así. Ahí ese palo del medio, donde pegaban los dos techos, le nombraban caballete. Ahí se ven ellas arriba, con sus alas y sus ojos de gato, y dice que nomás decían, sin Dios y sin Santa María, pegaban el bolido, ¿sí va? Pero también dicen que esas brujas, aparte de que chupaban la sangre de los humanos o de los niños, también dicen que alguien que las agarrara, alguien las agarró, las llegaron a agarrar, también llegaron a platicar cómo las agarraban. Según ellas dicen que las agarraban, como en aquel tiempo se usaba la faja, una faja roja o negra, dice que se quitaban la faja a los señores, empezaban a echarle nudo, y empezaban a rezar la magnífica, y ponían la faja así en el suelo, formada en cruz, y le clavaban un cuchillo a la mitad de los brazos de la cruz, y que allí caía la bruja, aunque estuviera lejos, podían andar de un cerro a otro, podían andar
¿qué diría yo? 1 kilómetro, 1,5, 2 kilómetros de lejos, pero rezando, eso que les digo, y que ahí llegaba la bruja y allí caía. Y al caer esa bruja allí, dice que le decía, suéltame, no, ¿para qué me quieres? No, a ti no te he hecho mal, ¿por qué me agarras? No, pues es que, pues no quiero que andes por ahí haciendo averías, sí, pero me voy lejos. Entonces le dijo él, no, dijo, no te suelto. Y es que decía las brujas, suéltame, te traigo lo que quieras. ¿Cómo qué cosa me puedes traer? Y que dice ella, te puedo traer un güey, dijo, un puerco gordo. Ah, bueno, si me traes así te suelto. ¿Y cómo me voy a creer de ti o cómo voy a asegurar que sí me lo vas a traer? Ah, bueno, si no te lo traigo para la próxima vez que me vas a andar por ahí, me vuelves a agarrar y entonces dijo, me entregas con el gobierno. Porque dicen que en ese tiempo la persona que no le perdonaba a una bruja iba y le entregaba con la autoridad y lo quemaban de leña verde a la mujer, a la bruja. Pero ella dice, no me quemes, mejor mira, te doy un puerco, te doy un buey. Dice que le traeba el buey a la persona, a un puerco. Entonces, muchos me preguntan, ¿pero cómo se trae el puerco? Gordo, si estaba gordo, ¿cómo si no podía caminar el puerco? Ni modo que iba a poder comer una mujer o un buey. ¿Vio? Les digo que a mí me platicaban que como tenían ellas pacto con el diablo, se subían arriba del cuerno del güey y el güey lo obedecía y le decía, vente por aquí, vámonos por aquí. Y se llevaba al güey caminando por su propia voluntad el güey. Y el puerco igual. Se lo llevaba por donde ella quería y ella iba arriba del puerco o arriba del güey. Y el puerco o el güey caminaban por donde ella les decía. Ya llegaban al lugar donde estaba la persona esperando y ahí lo dejaban, ni se lo entregaban nomás. Amanecía el güey o el puerco en su casa de aquel señor. Esa es la historia de las brujas. Entonces, si quieren otro poquito más de historia como leyenda, tengo otra parte de leyenda de aquí mismo de la griega. La otra parte de leyenda de aquí mismo de la griega es, yo no lo vi, ¿verdad? Pero sí hubo que nos lo platicara. Y aquí mismo en la griega hay gente que sí también dice lo mismo que yo, nomás que pues no se atreven a platicarlo como yo estoy platicando. Pero sí hay gente que dice que sí se ha dado cuenta como yo lo platico. Esa otra parte de leyenda, dicen que aquí en una parte que le dicen la cueva, que allí hay dinero, que hay un cuarto lleno de armas y otro cuarto lleno de monedas de oro y de plata. Y allí está la plata y el oro, que está una gallina de puro oro y un gallo y unos blanquillos de oro. Pero dicen que ese dinero es de los antepasados de aquel tiempo, que en ese tiempo era una madriguera allí de ladrones. Allí se metían en esa cueva. ¿Quién sabe quién haría esa cueva? Pero dicen que esa cueva está grande. Yo llegué a ir a esa cueva allí a verla, pero en el frente nomás la vi, pero para adentro no me metí. Porque para adentro ya nomás está largo el agujero. En el frente sí está como un tejadito, como un techo. De las mismas piedras que hay allí, está así formado como como dijera yo, un cuartito, pero chiquito. Entonces, dicen que allí, de ese dinero, pero que nadie lo pudo sacar porque está encantado con el demonio. Que una ocasión sí hubo unas personas que se animaron a meterse, de aquí de la griega, pero eso ya ni viven. Pero dicen que al meterse, eran 3 personas, 3 jóvenes todavía de unos 30 años más o menos, se animaron a ir y se metió nomás uno, métete tú, dice, a ver qué hallas. Y ya lo que vengan nos dices. Pues dice que sí, así como le estoy platicando, que del cuarto que tiene las armas, del cuarto que tiene las monedas de oro y de plata, que él sí las encontró. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo no se usaba todavía el pantalón, como estábamos diciendo hace rato. Se usaban nomás unas chamarras de mezclilla, que sí las traían ya. Entonces el joven se llenó las 2 bolsas de la chamarra de monedas y dijo, me voy a llevar esto de muestra para mis compañeros, para que vean que sí es cierto lo que hay aquí. Pero ¿qué pasa?
dice que cuando él quiso salir, se le cerró la puerta para salir. De ninguna manera o de ningún modo cayó la salida. Se le cerró todo de piedra, sí, de allí del cerro. Y ya se espantó y él sentía como que entre más, como que sentía calor, como que sentía, bueno, desesperación, pero era el miedo. Entonces dice que dijo, pues voy a tirar esto que traigo aquí, a lo mejor esto es lo que me está estorbando. Agarra y lo avienta ahí de vuelta y entonces ya se abrió el hoyo o la salida y se sale todo espantado, pero tiró el dinero. Entonces que salió afuera donde estaban sus compañeros y saliendo, ahí se desmayó. Duró aproximadamente pues un poquito, unos 20, 25 minutos allí sin sentido. Y ya luego ya se recobró y se paró y ya les platicó lo que había. Y ese fue el que dio fe que sí era cierto que había todo eso. Pero pues ya con eso que supo la gente que le pasó a ese joven, ya nadie se pudo animar o se quiso animar a meterse a traer ese dinero. Porque dice que él cuando ya se vino, ¿verdad?, con sus compañeros, se la urdieron de ir a ver a un sacerdote, que en ese tiempo casi no había sacerdotes en las comunidades, a lo mejor nada más en la ciudad o, por ejemplo, las cabeceras municipales. Fueron a ver un sacerdote y le platicaron, y dijo al sacerdote que ya no se anduvieran metiendo, que porque podían peligrar que un día no salieran de allí. Entonces el sacerdote fue el que dijo que posiblemente estaba encantado. Entonces, yo todavía le voy a añadir un pedacito a esa leyenda. Lo que le voy a añadir es que yo conocí uno de los ladrones, no lo conocí, lo oí inventar nada más. ya me equivoqué. No lo conocí, lo oí inventar, pero sí conocí su familia de él. Uno de los ladrones que dice que habitaba allí en aquel tiempo se llamaba Luis Ramírez. Luis Ramírez se llamaba. Y nomás por apodo le decían Luis Labanero. Y yo sin saber, ¿verdad?, que todavía tenía familiares, hace como unos 4 o 5 años, que en la venta está un familiar de él, un nieto, según era su nieto, o más bien el señor era su abuelo de él, nomás que él tampoco lo conoció, nomás su papá le platicó. Su papá de ese muchacho de la venta se llamaba Tamauro, no sé pronunciar bien el nombre, pero ahí va. Entonces, él me dijo, oiga, don Chucho, ¿usted no se acuerda o no se dio cuenta que hay en la cueva existía un señor que le decían Juan Labanero? Me platicaron, nomás lo oí inventar. Pues ese era mi abuelo. Yo no lo conocí, pero me platicó mi padre, que era su papá de mi padre. ¿A poco sí? Por eso les digo que todavía hay familia de ese señor. Pues ahora sí que es una leyenda también, ¿verdad? Una leyenda. Esa familia existe en la venta. Allí está ese Luis y tiene como 2 hermanos. Bueno, los otros no sé cómo se llaman. Pero ese señor también tenía un tío que se llamaba Melquiades. Ese sí lo conocí bien. A su padre, este muchacho, no lo conocí. Amaro no lo conocí. Pero a Melquiades sí lo conocí. Entonces, esa es la historia de la leyenda que hay allí en la cueva. Así es que, si todavía quieres otra cosa más, te puedo contar otra cosa más, pero ya no de lo mismo. Otra historia de otra persona. O pues sí, de otra historia. Porque ya las leyendas, pues ya como que ya se me acabaron. Pero las historias todavía tengo algunas. ¿De cuándo se construyó la delegación? La delegación, pues esa se construyó, bueno, mejor dicho, se recibió ya. Mira, esos cuartos no se construyeron, ya les contaba la construcción, pero sí, lo que tú das a entender que cuando se puso a trabajar la delegación, ¿verdad? La delegación fue entregada en 1992.
No, en 1992, en el 92 cuando se hizo, digo, se posesionó la delegación. Nada más que, como te dijera yo, sí cabrá que diga lo que yo quiero decir. Bueno, esa delegación, no por vanagloriarme ni por presumirlo, pero yo fui el que la gestioné también. Yo era su delegado municipal cuando yo solicité esa delegación al presidente municipal de La Cañada, y él me ayudó a meter la solicitud con el gobernador. Todavía tengo en mente qué gobernador estaba cuando la solicité, pero ya no le tocó entregarme, le tocó a otro. Porque yo la solicité en 1985. Pero fines de 85, ya, casi a fines de 85. Mejor dicho, en el 86 la solicité yo. Estaba de presidente municipal en ese tiempo, cuando la solicité yo, que estaba de presidente un señor que se llama Pablo Vázquez Sánchez, es de La Cañada, que fue que estaba viva. Pero él me ayudó a sacar, o digo, a hacer la solicitud con el gobernador. En ese tiempo el gobernador se llamaba Mariano Palacios Alcocer, el que estaba en ese tiempo. A ese señor fue el que le llevé yo la primera solicitud de la delegación, pero no le tocó a él entregármela porque él ya iba de salida. Entonces